Oremos con el Evangelio. Miércoles 23 de octubre, 29ª semana del tiempo ordinario, primera semana del Salterio, color litúrgico verde. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 6, versículos del 12 al 18. Hermanos, que el pecado no siga reinando en su cuerpo mortal, sometiéndose a sus deseos. No pongan sus miembros al servicio del pecado como instrumentos de injusticia. Antes bien, ofrézcanse a Dios como quienes han vuelto a la vida desde la muerte, y pongan sus miembros al servicio de Dios como instrumentos de la justicia. Porque el pecado no ejercerá su dominio sobre ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, ¿qué? ¿Pecaremos puesto que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En absoluto. ¿No saben que cuando ustedes se ofrecen a alguien como esclavos para obedecerlo, se hacen esclavos de aquel a quien obedecen, bien del pecado para la muerte, bien de la obediencia para la justicia? Pero gracias sean dadas a Dios, porque eran esclavos del pecado, mas han obedecido de corazón al modelo de doctrina al que fueron entregados. Liberados del pecado, ustedes se han hecho esclavos de la justicia. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 124. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, que lo diga Israel. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, cuando nos asaltaban los hombres, nos habrían tragado vivos. Tanto ardía su ira contra nosotros. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Nos habrían arrollado las aguas, llegándonos el torrente hasta el cuello. Nos habrían llegado hasta el cuello las aguas impetuosas. Bendito el Señor, que no nos entregó en presa a sus dientes. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Hemos salvado la vida como un pájaro de la trampa del cazador. La trampa se rompió y escapamos. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículos del 39 al 48. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: comprendan que si supiera el dueño de casa a qué hora viene el ladrón, velaría y no le dejaría abrir un boquete en casa. Lo mismo ustedes, estén preparados, porque a la hora que menos piensen viene el Hijo del Hombre. Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola por nosotros o por todos? Y el Señor dijo: ¿quién es el administrador fiel y prudente a quien el Señor pondrá al frente de su servidumbre para que reparta la ración de alimento a sus horas? Bienaventurado aquel criado a quien su Señor al llegar lo encuentre portándose así. En verdad les digo que lo pondrá al frente de todos sus bienes. Pero si aquel criado dijera para sus adentros: mi señor tarda en llegar, y empieza a pegarles a los criados y criadas, a comer y beber y a emborracharse, vendrá el señor de ese criado el día que no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará con rigor, y le hará compartir la suerte de los que no son fieles. El criado que, conociendo la voluntad de su señor, no se prepara ni obra de acuerdo con su voluntad, recibirá muchos azotes, pero el que, sin conocerla, ha hecho algo digno de azotes, recibirá menos. Al que mucho se le dio, mucho se le reclamará. Al que mucho se le confió, más aún se le pedirá. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mis queridos amigos y hermanos en el Señor. Tengan todos ustedes un feliz miércoles. Comencemos hablando de la primera lectura. El Señor quiere que le demos uso adecuado y también cuidado cauteloso a lo que Él nos ha regalado. Dios no nos creó para el pecado, sino para la vida. Cuando nosotros ponemos nuestro cuerpo al servicio del pecado, no solo perdemos la felicidad, sino también la libertad de ser los hijos de Dios. Coloquemos un ejemplo. La lengua. ¿Para qué la tenemos? De pronto, para alabar a Dios, para bendecirlo, para ser buenos amigos y ser felices, o para hablar mal del prójimo, para maldecir y acabar con la dignidad de los demás,
para amargarnos la vida y vivir divididos con Dios y con los demás? Demos gracias a Dios, mis queridos amigos, porque Él nos ha creado para la vida en abundancia. Y del Santo Evangelio saquemos 3 conclusiones. La primera de ellas, dice el Señor, estén preparados. Y preparados no para correr y escondernos, sino para recibir el premio de los que se portan bien. La preparación no debe estar fundamentada en el miedo al castigo divino, sino en el amor a ese que ha dado la vida y que me ha rescatado de la muerte. Segundo, dice el Señor también, bienaventurado el que se porta bien hasta que llega su Señor. Aquí el Señor nos pide que seamos radicales, que nos portemos bien siempre. Recuerdo que cuando estaba en el colegio, habían muchos que cuando el profesor no estaba, eran unos zánganos vulgares, maquiavélicos, y cuando sentían llegar el profesor, entonces le ayudaban con la maleta. Eran unas mansas palomas. Pues Dios no quiere esos fariseos. Dios nos quiere buenos siempre. Y finalmente, nos dice la Escritura, al que más se le da, más se le exigirá. Nosotros que hemos experimentado el amor tan maravilloso y grande que Dios nos ha dado, estemos, mis queridos hermanos, también llamados a dar este amor y a corresponderle a Dios con nuestra vida. Dios los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. No olvides dar clic en me gusta y suscríbete al canal de YouTube si no lo has hecho. O pide este servicio de Oremos Digital al WhatsApp 318-447-0490.